Sean bienvenidos a este nuevo podcast titulado La humanidad reflejada en la cruz. Me gustaría pedirte que si te puedes quedar hasta el final, ya que mi deseo es que puedas conocer más de Jesús y la necesidad imperativa de buscarle. Así que comencemos. Hace mucho tiempo, cuando era un niño, tuve la oportunidad de predicar el Evangelio con el grupo de mi escuela dominical. Y un día salimos a entregar tratados y folletos alrededor del barrio donde estaba ubicada la iglesia. Recuerdo que íbamos de dos en dos tocando las puertas y algunos nos atendían, otros no. En una de esas llegamos a una casa donde varios hombres estaban bebiendo y otros simplemente estaban hablando y riéndose. Mi amigo y yo nos acercamos a hablarles de Dios. Pero uno de ellos se ofendió y nos trató mal diciendo cosas feas sobre Dios y rompiendo los tratados que le habíamos dado. El hombre, a pesar de que éramos unos niños, no se guardó sus palabras, sino que con gran furor nos expresó todo el odio que sentía hacia Dios. Y para terminar la primera parte de este testimonio, de esta introducción, mi amigo y yo decidimos irnos de allí y regresar con el grupo y explicarle a la maestra todo lo que nos había pasado. En otra ocasión, ya en mi adultez, tuve la oportunidad de hablarle de Dios a un compañero de mi trabajo. En verdad este chico era muy noble, de procedencia un tanto humilde. Y recuerdo que un día, limpiando barras de aluminio, le prediqué el mensaje de salvación, de cómo Jesús, mirando a aquella mujer adúltera, teniendo la justa ley a su favor para condenarle, ya que ésta había cometido adulterio y por ley debía de ser apedreada, él no lo hizo, sino que levantándose le dijo: ¿quién te condena? Y ella respondió: Señor, ninguno. Entonces Jesús respondió diciendo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Después de haberle narrado ese acontecimiento bíblico, le comenté: bro, nosotros por ley divina somos merecedores de la condena eterna, ya que somos pecadores delante de un Dios santo y justo, por lo tanto merecíamos morir. Pero sin embargo, el Padre nos proporcionó a su Hijo Jesús, justo, santo y sin mancha alguna, para que la ira de Dios sobre la humanidad fuese depositada en Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por todas nuestras transgresiones, siendo Él luego resucitado y justo juez delante de Dios por cada uno de sus hijos. Ahora nuestra actitud, después de haber recibido esa inmerecida gracia, es necesario presentarnos en arrepentimiento de delante de Dios para ser perdonado de todos nuestros pecados y vivir una vida en progresiva santidad para la gloria de Dios Padre. Yo me recuerdo que con los ojos rojos y húmedos se me quedó mirando, y fue allí donde comprendí que Dios estaba tratando con él. Y bueno, ya concluyendo estas dos partes de la introducción, me he dado cuenta que el mensaje de la cruz causa en las personas dos reacciones: o ira o un profundo deseo de arrepentimiento. El ejemplo de ira lo podemos ver en aquellas personas que condenaron a muerte a Esteban, después de que éste hubiese testificado que Jesús era el Mesías enviado de Dios. En Hechos 9:54 nos dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, refiriéndose a Esteban, considerado por muchos el primer mártir de la fe. En otra ocasión podemos ver a aquella mujer que
en profundo arrepentimiento, se acerca ante Jesús y con lágrimas empieza a lavar sus pies y con sus cabellos a secarlos. Esta referencia la podemos hallar en Lucas 37:38 y dice así: Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. La respuesta de Jesús ante esta situación la podemos hallar en Lucas 48:50, del mismo capítulo. Y entonces Jesús le dijo: tus pecados quedan perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Podemos ver que hay dos reacciones, pero solo una es la que nos acerca a Jesús y su perdón. Ahora yo te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿cuál será tu posición ante el mensaje de la cruz, ante el mensaje de salvación? ¿O te causará ira o un profundo arrepentimiento? Hermanos, me gustaría profundizar más en el tema y poder explicarles el por qué le coloqué este título a este podcast, llamado La humanidad reflejada en la cruz. Aquella vez que Jesús fue crucificado, dos hombres estaban a la par de él, dos ladrones que justamente merecían el crudo castigo de la cruz por sus fechorías. Uno de los dos empieza a reclamarle a Jesús diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Esta referencia la podemos hallar en Lucas 23:39. Hermanos, yo pienso, al igual que este ladrón en arrogancia, le reclamamos y demandamos a Dios hechos favorables que nos permitan seguir viviendo una vida apartada de Él. Os aseguro que si este ladrón hubiese bajado de la cruz, su vida seguiría siendo igual, una vida separada totalmente de Él, ya que sin un legítimo arrepentimiento y el necesario reconocimiento de la deidad de Jesús, aún crucificado y posteriormente resucitado, no podemos alcanzar salvación. Pero a la otra par de Jesús, vemos al otro ladrón que empieza a regañar a este hombre que le reclamaba a Jesús, demandándole liberación de su justa condena y pago por sus fechorías. Y este hombre le decía: ¿ni aún temes a Dios, tú que estás en la misma condenación? A la verdad nosotros padecemos justamente, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este hombre, refiriéndose a Jesús, no hizo ningún mal. Y ahora este hombre, dirigiéndose a Jesús, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloriosa respuesta. Hermanos, en conclusión, para ir ya terminando este podcast, haré una pregunta. ¿Por qué el segundo hombre adquirió salvación y el otro no? Simple. Primeramente, este hombre reconoció que Jesús, que estaba crucificado, era Dios, el Verbo encarnado. Segundo, reconoció que era justo el juicio emitido contra él, por lo tanto, era un pecador. Y tercero, jamás exigió que se le liberase de aquella cruz, sino que en arrepentimiento le pidió a Jesús que se acordase de él el día en que regresase en gloria. Hermanos,
siempre ha sido así. Dos reacciones opuestas ante la gracia del Evangelio de Dios. Por un lado, vemos que algunos piden la liberación de un asesino como lo fue Barrabás y emiten injusta condena sobre un hombre que fue hallado sin culpa. Y por otro lado, vemos a un hombre que en profundo arrepentimiento y lamentándose por las 3 veces que negó a Jesús, el mismo Jesús se le acerca después de su resurrección, preguntándole 3 veces a Pedro: ¿me amas? Y las 3 veces Pedro respondió: claro que te amo, Señor. Y también podemos ver que en la cena con el fariseo, a aquella mujer que en profundo arrepentimiento enjuagaba los pies de Jesús con sus lágrimas y sus cabellos, mientras que por otra parte los fariseos juzgaban a la mujer por sus pecados y a Jesús por perdonárselos. Sabes, siempre cuando predicamos el mensaje de salvación, nos toparemos con estos dos escenarios, y eso es inevitable. Ahora la pregunta es, tú que me acabas de escuchar, ¿cuál será tu decisión? ¿Qué posición tendrás ante este mensaje? ¿Reconocerás que eres un pecador y que necesitas correr a los brazos de Jesús en profundo arrepentimiento? ¿O simplemente pasarás de este mensaje y seguirás viviendo una vida separada de Dios que conlleva a muerte eterna? Tú decides qué reacción tomarás. Espero que te haya gustado este mensaje, espero que te haya gustado este podcast. La verdad que si te ha gustado, dale like. Si quieres comentarlo, puedes comentarlo. Me gustaría saber de ti. Espero que tengas un excelente día y que la paz del Señor abunde en tu corazón. Dios te bendiga.